agradecer a todos los asistentes a esta barra académica y en especial a las directivas del Politécnico Gran Colombiano por darme la oportunidad de exponer a todos ustedes este tema que es tan controversial para los estudiantes que se encuentran en prácticas en el consultorio penal, para quienes ya son abogados y demás personas que se vinculan queriendo saber y profundizar más sobre el tema, que es la reparación integral, protección y garantía a las víctimas en el proceso penal. Como segundo, poner en su conocimiento los temas que vamos a tocar en esta barra académica. Y empezamos por recordar quién es víctima en un proceso penal, qué derechos tienen las víctimas en el proceso penal, protección de las víctimas en el derecho penal y cuáles son las garantías en el proceso penal para esas víctimas. Para empezar con el primero de los temas, de quién es víctima en el proceso penal, quiero empezar por hacer una breve manifestación de quién es víctima, tema que ya pues hemos decantado y se ha hecho exposiciones en barras anteriores, pero que es fundamental para poder entender y comprender mejor el tema. Y decimos que víctima es la persona que sufre la consecuencia de una acción de otra persona, un daño, un accidente que le deja una consecuencia. Sí. Ahora bien, partiendo de la definición, podemos decir que es una persona que sufre, y cuando se hace referencia a ese sufrimiento estamos haciendo referencia a un dolor, a un daño causado que se siente o deja unas consecuencias, ya sea en el cuerpo, en su integridad física, en lo moral o en la parte psicológica. Y como siempre lo he dicho, es que si se habla de víctima es porque hay un victimario. La víctima puede ser tanto una persona natural como una persona jurídica, pero el causante de ese dolor siempre va a ser una persona natural. Ahora bien, si hacemos claridad al tema de quién es víctima del proceso penal, podemos decir, o lo que vamos a encontrar es en la ley 906 del 2004, en lo que tiene que ver en el libro primero de las disposiciones especiales del título cuarto, y que allí es donde se trata todas las partes intervinientes, y en el capítulo cuarto hace referencia a las víctimas. Y nos toca lo que tiene que ver del artículo 132 al 137, y allí vamos a encontrar en el 132 quién es víctima, en el 133 atención y protección a las víctimas, en el 134 todo lo que tiene que ver con las medidas de atención y protección a las víctimas, en el 135 las garantías de comunicación a las víctimas, en el 136 derecho a recibir información, y en el 137 lo que es la intervención de las víctimas en el proceso penal. Pero lo que tiene que ver con los derechos a las víctimas lo vamos a encontrar en los principios y normas rectoras que están establecidos en el artículo 11, donde hace referencia a lo que tiene que ver derecho a las víctimas, y contempla allí 8 literales, de la A al J. Y es esta la forma como la ley procedimental en este artículo y en el desarrollo de los otros artículos que mencionamos, que se tocan la forma cómo se garantiza en el procedimiento también en la ley procedimental, y también podemos encontrar esas garantías en pronunciamientos jurisprudenciales. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia dijo que se busca cuidar y proteger esos derechos fundamentales en ese otro importante protagonista. Paso ya no es acusado o imputado y fiscalía, sino que dio esa importancia y esa relevancia a la víctima dentro de las actuaciones, o a los ofendidos o los herederos, y lo reconoció a través de una sentencia desde el año de 1990 que fue el radicado
3475 de 1999 y el magistrado se llamaba Edgar Saavedra Rojas. Ahora bien, doctrinariamente, la persona que más ha escrito, o al menos que yo más he leído, referente a lo que tiene que ver con los derechos de las víctimas y que ha hecho unos escritos y unos libros muy, muy buenos que les recomiendo yo a las personas para que lean y profundicen en el tema, tiene que ver con el magistrado de la sala del tribunal de aquí de Medellín, que es el doctor Nelson Saray Botero. El doctor Nelson Saray Botero hizo dos libros que llevan el mismo título, pero uno lo hizo con el gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento de Justicia y la otra la hizo con la editorial Ledger. Y este libro llevan por título Incidente de Reparación Integral de Perjuicios. Uno fue publicado en el 2013 y el otro posteriormente en el 2015. Pero también tiene otro libro que hace relación a lo que tiene que tocar en un capítulo, creo que es el capítulo 3 en el libro de procedimiento penal acusatorio, y es allí donde toca la víctima en el proceso penal acusatorio, donde hace una relación, la importancia de las víctimas, reconocimiento de las víctimas, quién es víctima, y posteriormente hace una relación de los artículos que vamos a tocar acá y cómo se haría esa garantía y ese reconocimiento a las víctimas, ¿cierto? Pero yo sí parto de que quién es víctima en el proceso penal y parto de la definición que nos da el mismo código, Ley 906 del 2004, sin salirnos, quien nos lo define, que se entiende por víctima para efectos de este código las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derecho individual o colectivamente que hayan sufrido algún daño como consecuencia del injusto. Y posteriormente nos dice que la condición de víctima se tiene independientemente de que se identifique, aprenda o enjuicie al autor del injusto, independientemente de la existencia de una relación familiar con este. Y esto se plasma en el código porque el reconocimiento de la víctima se establecía en el artículo 340, que estábamos ya en la audiencia de formulación de acusación, y allí era donde se hacía el reconocimiento a la víctima. Y en ese artículo 340 nos decía a nosotros que la víctima, en esta audiencia se determinará la calidad de la víctima de conformidad con el artículo 132, que es el que acabamos de leer, y nos dice, se reconocerá su representación legal en caso de que se constituya de existir un número plural de víctimas, el juez podrá determinar igual número de representantes de los defensores para que intervengan en el transcurso del juicio oral. Y es por eso que nosotros como abogados y los estudiantes ahora en el consultorio jurídico se han dado cuenta que cuando se les asigna procesos, la función que tienen es la de representar las víctimas dentro de ese proceso. Y muchos de esos procesos, sea porque se lleve por la ley 1826 del 2017, o sea porque se lleve por el procedimiento ordinario, ley 906, las actuaciones de los estudiantes en representación de las víctimas, por lo general, siempre empiezan cuando ya se va a ir a la audiencia de formulación de acusación. Raras veces, pues, han solicitado que se les nombre antes de que llegue a esta audiencia. Y se presentan muchas controversias frente al momento de asesorarlos y frente a las dudas que tienen, es porque ellos dicen, ¿cómo voy a hacer mi representación en estas diligencias? Y es ahí la importancia de conocer esos derechos de las víctimas y saber esa definición, porque no solo la definición la podemos encontrar en la ley penal, sino que hay organismos internacionales que han definido a lo que es la víctima.
y dentro de esos organismos tenemos las Naciones Unidas, que abarcó un poco más del contenido que tiene la ley penal y establece que, que los principios fundamentales de las víctimas del delito y el abuso del poder, así como en la resolución y en la Asamblea General de la ONU, de fecha 29 de noviembre de 1989, estableció que víctima es la persona que individualmente o colectiva hayan sufrido un daño, pero allí hace relación que se incluyen las lesiones físicas, las mentales, el sufrimiento emocional, la pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados miembros, incluida los que proscribe el abuso de poder. La ONU en dicha definición extendió a la víctima a los familiares o personas que se tengan a cargo en relación con víctimas directas y las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima a un peligro para prevenir la victimización. Ahora bien, la Corte Constitucional y la sentencia que se pronuncia en la C-370 del año 2006 por varios magistrados, dentro de eso estaba José Cepeda Espinosa y Jorge Córdoba Triviño, dice que debe entenderse como víctima al perjudicado un delito la persona que ha sufrido un daño real, concreto y específico, y cualquiera que sea la naturaleza de este y el delito que lo ocasionó. Pero entonces ya como tenemos la definición y tenemos claridad de qué es víctima y podemos pasar ahora sí a esos derechos que tienen las víctimas dentro del proceso penal, porque ya hicimos pues la claridad y se tiene la calidad de víctima, y eso sí hay que dejarlo claro, que desde el mismo momento de la comisión del hecho punible. Y tiene importancia esta claridad porque a partir de la comisión del hecho punible es que quien se tiene como víctima debe hacer valer sus derechos y debe respetarlos, tanto la policía judicial como la fiscalía. Y ese respeto, por esa víctima inicia por reconocer esos derechos que se encuentran plasmados en el artículo 11 de la ley penal, el cual está establecido como un principio y norma rectora. Lo que quiere decir es que debe ser respetado por todas las partes, y por ello que en dicho artículo dice, y permítame lo leo, dice: el Estado garantizará el acceso a las víctimas a la administración de justicia en los términos establecidos en este código. En desarrollo de lo anterior, las víctimas tienen derecho, y empieza a anunciar esos derechos. Y dice: a recibir durante el procedimiento un trato humano y digno. Ahora, explicando este literal, cuando se refiere a un trato digno, quiere decir que las autoridades deben respetar a las víctimas. Y cuando digo respetarlas, es escucharlas, brindarle la ayuda necesaria, oportuna, no como vemos o lo que ha venido pasando, que ese respeto se pierde desde el mismo instante en que una persona va a denunciar al búnker de la fiscalía. Que bien, pues uno viene asustado en el momento de que lo hurtaron o que lo violentaron, y uno va a colocar la denuncia y lo primero que pasa es que a uno lo dejan esperando mediodía. Si es que mediodía, y si es que no lo ponen, a que vuelva al próximo día. Por lo que se le da una atención indebida, donde al momento de denunciar, lo que debería hacer la fiscalía con esta víctima es manifestarle cuáles son los derechos que tiene, cómo los puede hacer valer, porque todo ese recorrido es muy indigno para una persona, y más que está sufriendo en ese momento, sea por las lesiones, por la pérdida de un ser querido, y no darle esta claridad, simplemente va y se le toma los daños y le dice: venga, ¿en cuánto estima usted los daños?
pues si esa persona en ese momento no tiene conocimiento de lo que le está diciendo esa persona y puede que los daños en ese momento los estime irrisoriamente, que posteriormente pues se siguen causando y no solo son los que se causaron al momento de colocar la denuncia, ¿cierto? El victimario, a ver, cuando se le hace ese ofrecimiento, cuando hace el reconocimiento de esos daños y esos perjuicios, lo está haciendo es con la finalidad de poner en conocimiento qué fue lo que perdió, y esa pérdida fue una pérdida económica. Pero ¿qué puede pasar posteriormente? Que en ese reconocimiento que le haga la fiscalía, si bien es cierto, el victimario no tiene la capacidad de pagar, pues que la policía judicial y el mismo fiscal le diga, venga, es que no solo la reparación es económica, aquí también puede pedirse perdón, puede comprometerse a que no lo va a volver a hacer, así sea una mentira, porque más se demora él en diciendo que no lo va a volver a hacer, en dejarlo en libertad por esa reparación económica, que en volver a cometer otra vez el delito. Pero la idea es que las manifestaciones que se hagan sean ajustadas a derecho y que la persona se sienta reparada. En el literal B nos habla de la protección de su intimidad, a la garantía de su seguridad y a la de sus familiares y testigos a favor. Cuando se refiere a la intimidad de la víctima, es que se reserve su decisión de si pone en conocimiento lo de sucedido, que no se divulgue o que se respete, digamos, que no se divulgue la información, porque viene pasando o se ha puesto en conocimiento que cuando son personas que denuncian y son figuras públicas, podemos ver cómo este tipo de personas, una vez denuncia, se vuelve un boom y están sacando a relucir toda su información, toda su intimidad. Es decir, ahí en ese momento, dichas personas se les está desprotegiendo ese derecho, no se les está garantizando. Y la información principalmente sale de quien se violó esa seguridad y esa reserva al sumario que en su momento tenía. Y la víctima, después de que se ve que se le violó su intimidad, se está poniendo al conocimiento y al escarnio público, pues esa víctima ya no va a tener esa garantía y esa seguridad de seguir creyendo en ese órgano de justicia, como es la fiscalía. Y esto ayuda para que esa persona tenga desconfianza y ya no siga colaborando con la justicia, se desmotive y ya no tenga un respaldo o esa garantía que en su momento estaba creyendo que se la iba a garantizar o se la iba a manifestar el ente fiscal. ¿Sí? Ahora, cuando habla o en el literal C, a una pronta integral reparación de los daños sufridos a cargo del autor o partícipe del injusto de los terceros llamados a responder en los términos de este código. Ahí sí, cuando se refiere a una pronta, es en el menor tiempo posible, pero ahí sí, pues desde el mismo instante en que uno va leyendo el código, se puede dar cuenta, o lamentablemente esto no sucede. Y no sucede porque el proceso penal, a no ser de que lleguen pues a un preacuerdo, a un principio de oportunidad, a una preclusión por reparación integral de la víctima, que no es tan integral, dado que como se puede ver solo se hace reparación del daño material, lo psicológico, lo moral o a la vida de relación. Estos no son estimados y muchas veces puede darse a entender que se busca más que reparar, es terminar rápido un proceso y de parte de la fiscalía, que en sí buscar una verdadera justicia de reparación, no repetición y perdón. Y si vamos a hablar de esa pronta reparación, haciendo un análisis del código en el código de procedimiento penal,
El incidente de reparación integral está en el artículo 102 y siguientes, y no se cumple porque ese incidente, que es el medio donde la víctima busca que se repare, una vez queda, dice que una vez quede la decisión en firme, es decir, que el fiscal o la víctima o coayudada dentro de los 8 días siguientes a la decisión en firme debe convocar a dicha audiencia pública, pero como es de conocimiento público y como es sabido por todos los que litigamos, en Colombia un proceso penal no dura 6 meses, como lo establece el artículo 175. Un proceso puede durar hasta 10 años con la decisión de las altas cortes. Y de acá a que se resuelva, la víctima ya no se siente víctima, se siente olvidada, se siente despreciada, se siente decepcionada, desilusionada del sistema de justicia. Y menos que en 10 años, cuando se ha dictado, si es que se han dictado medidas cautelares a los bienes del victimario como garantía para reparar, muchas veces esas garantías ya no existen. En 10 años los bienes que tenía el victimario ya no existen, ya prácticamente los ha sacado del mercado, porque esas garantías no se interpusieron o porque solamente quedó con esa manifestación que hizo ese juez al momento de hacerle una imputación, que no podrá enajenar, que no podrá vender bienes durante los 6 meses, pero ¿dónde quedaron esos 6 meses? Es decir, que esa condición, y muchas veces eso no queda ni siquiera en el acta, sino que fue una manifestación, una comunicación verbal. Y si esa manifestación no reposa en un oficio, que vaya y quede en el registro o instrumentos públicos, que quede en una anotación, prácticamente ese bien inmueble a los 6 meses la persona lo vende, y lo vende para, si lo tiene, para pagar su juicio, para pagarle al abogado o para pagar sus deudas por la situación jurídica en que se encuentra. Pero la víctima en ese momento quedó desprotegida. Cuando nos hace relación al literal de hacer oídas y a que se facilite el aporte de pruebas, este derecho se hace efectivo en el momento en que la víctima solicita al fiscal que se hagan audiencias para pedir medidas cautelares de embargo y secuestro, que se haga la suspensión de un poder dispositivo de los bienes obtenidos mediante fraude. Asimismo, en el momento de llegar al juicio, dentro de la audiencia de acusación, a llegar a través del fiscal pruebas, para que se soliciten la audiencia preparatoria, para que las practiquen en juicio y coayudar al fiscal a sacar avante una persona que se le imponga una condena. Eso es lo que garantiza ese derecho a ser oída y a que se le facilite el aporte de pruebas. En el literal E de ese artículo establece, del artículo 11 dice, a recibir desde el primer contacto recibir desde el primer contacto con las autoridades y con los términos establecidos en este código información pertinente para protección de sus intereses, a conocer la verdad de los hechos que conforman las circunstancias del injusto del cual han sido víctimas. Ahí pues, como lo he venido diciendo, son las autoridades, la Fiscalía y la Policía Judicial, los apoderados que se le nombre y los apoderados que se le nombre, quien deben mantener ese contacto constante con la víctima, de modo que que le informe cómo va el proceso, cómo puede colaborar, cómo va transcurriendo, porque si se hace o no se hace una audiencia, de modo que esa persona no pierda el interés como víctima. Y cuando la víctima es testigo principal, si se le pierde al fiscal y esta pierde el interés por no establecer contacto de manera permanente, el fiscal está quedando sin testigos y eso que se quede sin ese testigo ya va perdiendo el juicio. Es más, se ha visto dentro de las asesorías que nosotros hemos dado en el consultorio que cuando no se mantiene ese contacto constante con la víctima, cambian de teléfonos, se cambia de dirección, es decir, se pierde el rastro de ese testigo, y más cuando se trata de personas que residen en el extranjero. Ese tipo de personas
por lo general no tienen cómo ubicarse. Y hemos visto cómo el fiscal es apurado solicitándole a los estudiantes bregue a establecer contacto, comuníquese, dígale que venga, y hasta lo amenazan con una falsa denuncia, porque él sabe que ese juicio, si esa persona no le va, lo puede perder. Y si los abogados de la contraparte se dieran cuenta de eso, lo más seguro es que todo el mundo arriesga a irse a juicio porque se quedó sin cómo probar el daño. A que en el literal F dice que a que se consideren sus intereses al adoptar una decisión discrecional sobre el ejercicio de la presunción del injusto. Frente a este derecho, muchas veces las víctimas tienden a exagerar sus pretensiones y creen que porque son víctimas van a exagerar el monto de los perjuicios. Máxime cuando se ha tratado de acordar una pena entre el fiscal y la defensa, y ahí es donde se requiere la intervención del abogado de la víctima o su representante de víctimas para que este caso es el quien debe explicarle cómo se pagan esos perjuicios o cómo se tasan esos perjuicios. Y allí se le debe explicar qué son los daños materiales, morales, daño a la vida de relación, lucro cesante, pues todo lo que se va a cobrar. Y que para poder tener un estimado del valor de la cuantía de los daños, todo debe ser probado. Porque en el caso de exagerar, se convierte en un obstáculo para el preacuerdo, para un principio de oportunidad, para un allanamiento. Y esto no es óbice para que se haga el preacuerdo. En este caso, ¿qué hace el apoderado de la defensa? Pues simplemente nombra un perito que vaya a ir a una evaluación y ya lo único que le queda a la víctima en caso del preacuerdo, del allanamiento o de la preclusión es hacer el uso del recurso de apelación e interponer porque no está de acuerdo, y que sea el juez jerárquico, el de segunda instancia, que decida si le concede o no le concede el derecho. Por eso hay que mantener muy bien informado a la víctima referente a cuáles son los derechos y cómo se tasan esos perjuicios. En el literal G, hacer informado sobre la decisión definitiva relativa a la persecución penal, a acudir en lo pertinente ante el juez de control de garantías y a interponer los recursos ante el juez de conocimiento cuando a ello hubiere lugar. Este derecho lo que trata es de garantizarle en el momento que se emite una sentencia, una decisión por parte de los despachos judiciales, y es ahí donde yo digo que ahí está la importancia del apoderado de víctimas, para que lo que se vaya presentando en cada audiencia, en cada etapa procesal, como es una persona que no sabe de derecho, la víctima no sabe de derecho, el que le corresponde mantenerlo bien informado es el apoderado, para que en determinado momento haga un uso de esos derechos y en caso de estar inconforme, manifestar al apoderado su inconformidad o a ese apoderado para que interpongan los recursos que a bien consideren, ya sea el de reposición o el de apelación, si la etapa procesal y la audiencia lo contempla. En el literal H nos establece a ser asistida durante el juicio y el incidente de reparación integral por un abogado que podrá ser designado de oficio. Este derecho se le garantiza por parte del Estado a las víctimas, tal como se han dado cuenta nombrándole un representante de víctimas, y es ahí donde tiene importancia el consultorio jurídico de la universidad, porque allí la fiscalía nos está solicitando que se le nombre un estudiante para que lo represente, y tiene más importancia por la responsabilidad que debe tener el estudiante al momento de asignar el proceso, de comunicarse con la víctima en el menor tiempo posible. Una vez, eso sí, presentadas las credenciales ante la fiscalía y al juzgado, de ser el caso, para que tenga conocimiento quién la va a representar, que le cuente cómo va el proceso, qué etapa continúa, para cuando el fiscal requiera a la víctima en la audiencia, esta ingrese o asista con el apoderado. Eso es lo que se busca en esa representación. Y es la forma como se le está garantizando a las víctimas.
En el literal y dice recibir asistencia integral para su recuperación en los términos que señala la ley. Este derecho pues se hace efectivo en el momento en que la víctima sea por actos, acceso carnal violento, sexual, violencia intrafamiliar. En el momento en que se activan unos códigos, como es el código FUSIA, tiene derecho a un acompañamiento de un equipo profesional como son los trabajadores sociales, médicos, psicólogos e investigadores, pues que tienen capacitación en atención a estas víctimas y se active una serie de acompañamientos, pues con los que es código se activa una serie de acompañamientos que lo que están buscando es proteger a la víctima. Entonces, es la forma como el Estado está garantizando a la víctima esa asistencia integral y en su recuperación. En el literal J, a nosotros nos dice, perdón, el código nos dice, a ser asistidas gratuitamente por un traductor o intérprete en el evento de no conocer el idioma oficial o de no poder percibir el lenguaje por los órganos de los sentidos. Este derecho es más una garantía para los extranjeros que están de paso por Colombia o de tránsito por este país y se convierten en víctimas de un delito. Y la forma como el Estado busca garantizar ese derecho es nombrando una persona que hable el mismo idioma para que le explique cómo se realiza el procedimiento y cuáles son los derechos y garantías que se le reconocen por ser en esos momentos una víctima. Ahora, continuando con el temario, pasaríamos a lo que se entiende o lo que tiene que ver con protección de las víctimas en el derecho penal. Cuando se habla de protección de las víctimas, ahí nos remite a nosotros al artículo 133 de la ley 906 y nos habla de la atención y la protección inmediata a las víctimas. Y en este artículo se dice quién debe proteger a la víctima y quien la debe proteger es la Fiscalía General de la Nación. Y esta protección no es solo para ella, también abarca a su familia. Protección que debe hacerse frente a los atentados contra la vida, contra la integridad física, así como la dignidad y su vida privada. ¿Cómo fomenta la Fiscalía esta protección? A través de escoltas, destinándole un lugar adecuado donde se pueda alojar, retirado del lugar donde se dio el hecho, donde se aparte de lugares conocidos por los victimarios, de modo que la víctima, por ser testigo, y frente a lo que sabe y lo que denunció o lo que puso en conocimiento, se proteja y que posteriormente en un juicio se lo diga a quién, al juez. Y esa protección debería ser como lo vemos en las películas en los Estados Unidos, que se les dan escoltas, camionetas, les dan vivienda, les cambian el nombre, los mandan a otros estados, pero aquí no pasa eso. En un estado como el nuestro, si tienes conocimiento que esa protección es muy endeble. ¿Por qué es endeble? Porque uno se da cuenta que el personal de protección no es suficiente para designarle a una víctima que lo está solicitando, y menos ponerle a disposición un vehículo para transportarla a ella y otro para su familia. Y se tiene conocimiento de casos y casos de connotación nacional donde las víctimas han denunciado y puesto en conocimiento público a través de los medios de comunicación que corren riesgo y ni así los protegen. Y hemos visto cómo sus amenazas y temores se hicieron realidad. Y la Fiscalía, por no dar esa protección, se quedó sin el testigo estrella y es un proceso que como mínimo va a terminar con una preclusión. Asimismo, la víctima, al sentirse desprotegida, ¿qué va a pasar con ella? Desiste de toda colaboración. No recibe ya lo que se le está brindando y lo que hace es buscar su protección por su cuenta, perdiendo, de modo que se le pierde al fiscal, y si se le pierde al fiscal, el fiscal está perdiendo un testigo. Y como decimos nosotros por ahí vuelve y juega un proceso más perdido y los detenidos o las personas que estaban siendo enjuiciadas son negados en libertad por vencimiento de términos porque quien hizo el señalamiento no va a comparecer y al
final que va a pasar, el fiscal va a terminar el juicio con una absolución perentoria. Es por eso que yo les digo que esa protección debe ser idónea, eficaz, garantizada. ¿Para quién? Para la víctima y para la familia. Y no solo hasta que se dé el juicio, sino o hasta que declare, sino que esa protección debe ir mucho más. Doctor José Rogelio se quedó congelado. ¿Me escucha? Sí, le estoy escuchando, doctora. Listo, ya volvió a recuperarse, ha quedado congelado. Sí, entonces, ahora decía y les venía reiterando que la protección que debe dar la fiscalía a las víctimas debe ser idónea, eficaz y garantizada. ¿Y por qué garantizada? Porque debe dársele esa protección no solo a él, sino también a su familia y no solo hasta que declara, sino hasta posterior. Es decir, por ahí 2 años o 3 años más hasta que se calmen las aguas, como dice por ahí. Las medidas de atención y protección que cuenta la víctima la encontramos en el artículo 134. Allí nos habla en el artículo que en aras de garantizar la seguridad y el respeto de su intimidad, citar las medidas para su atención y su. Profe, otra vez se quedó congelada. Está hablando acerca de la intimidad de las víctimas. ¿Cómo? Que se queda un poquito congelado y estaba hablando de la intimidad de las víctimas y ahí se congeló. Bueno, doctora, entonces, frente a esa intimidad de las víctimas, o sea, frente a esa protección que solicitan las víctimas cuando se sienten desprotegidas, lo que debe solicitar el apoderado de la víctima cuando no siente esa garantía, que se le está violentando su intimidad, que se le está violentando su seguridad, es decirle a ese juez de control de garantías que le dé esa seguridad, que le dé esa seguridad. ¿Y cómo lo hace? A través de una audiencia. Y a través de esas audiencias también puede solicitar el embargo y secuestro, la suspensión del poder dispositivo. Si siente que los bienes del victimario salgan del mercado, o sea, que salgan del mercado y que se le garanticen a él para esa reparación, que eso es lo que se debe buscar. Y también puede pedir esa víctima en su momento, si siente que la fiscalía no solicitó la medida preventiva intramural, esa de detención en un centro de reclusión, la víctima puede solicitar y puede sustentarla porque es un peligro para la comunidad y porque es un peligro para él mismo. Y tendría que ir a sustentarlo y ya es el juez quien decide si se le garantiza o no, y en caso de que no se le conceda, pues tendrá la oportunidad de presentar los recursos. Otro de los derechos es la garantía a la comunicación, y esa garantía a la comunicación está establecida en el artículo 134 del Código de Procedimiento Penal y consiste en que la fiscalía, sus delegados y los policías judiciales le digan a la víctima cuáles son esos derechos que tiene por ser víctima. Se le informará las acciones y las medidas que tiene, las facultades dentro del código para hacer solicitudes al juez de control de garantías. A que la víctima se entere que puede cobrar perjuicios y esos perjuicios que se causaron, se le diga cómo hacerlo y el término procesal oportuno para interponer esas acciones, ese incidente, a saber qué es un preacuerdo, qué es una terminación anticipada del proceso, qué es un allanamiento, a saber los derechos como víctima de perdón, verdad, justicia y reparación. Pero hoy en día, como lo vengo manifestando,
en este sistema tiene mucho que mejorar, en especial la comunicación que debe tener la Fiscalía y los apoderados con la víctima. ¿Por qué? Porque ese derecho a recibir información que está estipulado en el artículo 136, ahí me están escuchando, que está en el Sí, doctor. 136, Sí, doctor. ok, se le reconoce ese derecho porque quien debe protegerlo o por quienes lo tienen a cargo, que es la Fiscalía y la Policía Judicial, les brinde esa información como lo establece en esos 15 numerales. Es decir, esa información a pedir apoyo a organizaciones con psicólogos, médicos, con bienestar familiar, que los apoyos, qué apoyos puede recibir si es un desplazado, los beneficios de arriendo, de vivienda, los beneficios de alimentación, de alojamiento, de educación para los hijos y todos los otros que viene reconociendo la ley de víctimas en la ley 1448 del 2011. A que se le indique cómo, dónde y cuándo puede presentar denuncias, a que haya un acompañamiento en esas diligencias, en esas etapas procesales, a explicarle qué se hace en cada una de ellas, en los modos como puede solicitar esa protección ante las audiencias, ante el juez, con el apoderado, que si no tiene un apoderado es el de oficio, en este caso pues los estudiantes, a esa asesoría y a esa asistencia jurídica que la Fiscalía se lo garantiza con la representación de los estudiantes, que parte de que ustedes como estudiantes tienen este conocimiento y tienen claro cuáles son los derechos de las víctimas, cómo se interpone el incidente, a quién se interpone, qué derechos puede solicitar. Asimismo, a los mecanismos que tiene para defenderse y utilizar en las audiencias, el recurso de apelación, el de reposición, a recibir información del Estado en todo lo que tenga que ver con el proceso, a interponer los recursos, en caso de preclusión o en caso de no estar de acuerdo con el preacuerdo y aportar elementos pertinentes en las etapas procesales, a saber cuándo se le da aplicación al principio de oportunidad, a que se le indique la fecha, lugar y hora de la audiencia, a interponer el incidente de reparación integral, asistir al juicio y presentar alegatos de conclusión, a estar en la lectura de la sentencia y a interponer recurso de apelación ante el inmediato superior cuando considere no estar de acuerdo. Asimismo, está el derecho a intervenir en las actuaciones procesales del sistema penal acusatorio. Y ese está establecido en el artículo 137 y garantiza ese derecho a la víctima permitiéndole la intervención en cada una de las etapas procesales. Y lo hace poniéndole en conocimiento, o la víctima puede poner en conocimiento la amenaza tanto de él como de su familia para recibir protección, a ser interrogado con respeto, garantizando la dignidad y los derechos fundamentales de esa persona, a nombrársele una persona que lo represente en las audiencias, ya sea de oficio o por consultorios jurídicos, en este caso de las universidades. Asimismo, se busca que se garantice la intimidad y si es necesario para garantizar esa intimidad y esas audiencias no salgan al público, que sean de reserva y en el momento en que se están realizando en despachos, sean a puerta cerrada. Y lo que ya sabemos es que se interponga el incidente de reparación integral una vez en firme la sentencia. Ahora, vamos a hablar de la reparación integral. Y esa reparación integral, el Código de Procedimiento Penal, que tanto lo hemos enunciado en esas garantías y en esos derechos, le permite a la víctima que una vez haya quedado en firme la sentencia, pueda solicitar la reparación integral y la forma, como lo tiene contemplado el Código, es a través, valga la redundancia, incidente de reparación integral, que está contemplado en los artículos
y de ese procedimiento del 102 al 108. Y la condición para pedir dicho incidente es que la sentencia esté ejecutoriada, que no le quepan más recursos, es decir, que se agotó la última instancia, las Cortes Suprema de Justicia. Es decir, decidió ya la Corte, o no decidió, sino que se interpuso el recurso, pero no casó y la devolvieron. Eso no significa que no se pueda dar dentro de las terminaciones anticipadas una reparación integral, sino que, o dentro de los acuerdos con la defensa y el acusado y el apoderado de la víctima, sobre el monto de lo que tiene que ver esa reparación integral. Lo ideal es que en este tipo de reparaciones se dejen las constancias por escrito, firmadas por las partes, para que a posterior diligencia no salga la víctima manifestando que no se ha reparado y se debe poner que se le reconozca más plata, porque ha pasado, y esto lo hemos visto con varios estudiantes, que dentro de las audiencias, cuando se hacen preacuerdos, la víctima fijan un valor y cuando llegan a la audiencia están diciendo que no se sienten reparadas, argumentando que lo que le dieron o lo que ella pasó en su momento fue muy poquito. Y eso también se ve que, o se tiene la percepción de que quien tiene un abogado, que mejor dicho, hay muchas de las víctimas que también tienen la percepción que porque tienen un abogado y sufrieron un daño, sea por un hurto, por la pérdida de un bien, van a hacerse ricas y van a pedir la plata que ellos consideran. Y eso es lo más desenfocado que nosotros hemos visto dentro de las asesorías que se están dando a las víctimas, porque muchos de esos victimarios no tienen plata. Y ahí también juega un rol muy importante el apoderado de las víctimas, el abogado, para que le explique bien cuál es la actividad y en qué consiste esa reparación integral. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces se presenta ese desgaste. Es una persona que es un indigente, no tiene con qué repararse y está pidiendo 20 millones de pesos. ¿De dónde le va a dar esa persona la plata? Entonces, eso muchas veces es congestionar el sistema. Pero siempre haciéndole claridad. No es que ustedes no lo quieran hacer. Se puede hacer, pero al momento de ir a hacer ese incidente de reparación integral, pues el juez va a mirar lo que usted le está poniendo a la otra persona, que va a decir, no tengo plata. Las condiciones para pedir el incidente de reparación integral es que la sentencia esté ejecutoriada. Eso es indispensable. Que se solicite el incidente por la parte dentro del término de los 30 días después de ejecutoriedad del fallo. Que quien lo solicite esté legitimado, es decir, que se haya reconocido como víctima dentro del proceso penal. Y el incidente pueda solicitar la vinculación de un tercero civilmente responsable, si lo hay. La forma como se inicia el incidente de reparación integral es a través de una solicitud expresa de la víctima. Y esa solicitud puede hacerla cualquiera de las partes, es decir, mediante un memorial al juez que conoció el proceso en primera instancia dentro del término, donde se dice que solicita que se instale audiencia para incidente de reparación integral que está dentro del término, y ese término es de 30 días por haber quedado en firme la decisión. No necesita decirle más, y ya con eso el juez la fija. Pues claro que coloca todos los datos y las partes que se están vinculando. Lo ideal es que una vez emitida esa decisión y no obre una vez hecha la solicitud, el juez tiene 8 días para fijar la audiencia. Si no se cuenta, es decir, aquí nos dicen que tiene 8 días después de que en firme la decisión, pero posteriormente en el 106 nos dice que tiene 30 días para que lo solicite, y es la caducidad que tiene ese artículo, porque si dentro de los 30 días ya no lo pidió, se quedó sin ese derecho. El trámite de la audiencia está expreso en el artículo 103 y dice que se debe formular oralmente, no es un escrito.
he visto muchas personas que presentan un escrito y no es un escrito, es que la persona lo sustente oralmente. Es decir, no se presenta escrito, pero no impide que usted lleve ese escrito y lo pueda leer y argumentar allá. Y allí hace o le solicita a la juez lo que son sus pretensiones. Y esas pretensiones que usted está haciendo es frente al condenado. Las pretensiones que deben contener la forma de reparación integral, lo que aspira y las pruebas que va a hacer valer. Una vez hechas las pretensiones y dado el traslado de pruebas al juez y a la parte, el juez entra a decidir. Y lo primero es que lo que primero que va a mirar el juez es si quien le está pidiendo sí se reconoció la calidad de víctima dentro del proceso. Y mirar si no se ha acreditado un pago por esos perjuicios. Y posteriormente, si la admite, pone en conocimiento al condenado las pretensiones para que él conozca y se pronuncie. Y el juez ofrece, después de eso, que ya lo conoció, la posibilidad de hacer una conciliación. Y si prospera, ahí prácticamente se termina. Y ahí termina el incidente. Pero en caso de que no se haga la conciliación, continúa y el juez, lo que dice el código es fijar en ese artículo 103 una nueva fecha dentro de los 8 días siguientes para hacer una nueva conciliación. Y allí debe presentar el condenado las pruebas y se fija fecha para la audiencia de práctica de pruebas. El juez una vez instalada la audiencia, vuelve, o sea, dentro de los 8 días, vuelve a motivar a las partes para conciliar. En caso de que no haya una conciliación, ahí sí procede a la siguiente etapa, que es la práctica de pruebas, y posteriormente escucha el fundamento de las pretensiones y el juez toma una decisión, y esa decisión lo hace mediante sentencia. Dicho incidente tiene sanciones para las partes si quien lo pide no asiste, y se castiga como si tuviera un desistimiento del mismo. Y si el condenado es el que no asiste, se somete a lo que decía el juez en las sentencias frente a las pretensiones del incidentante. La importancia de la protección a las víctimas, dentro del proceso penal. Y para mí se da desde el instante mismo, y para este incidente, lo que quiero manifestar y quiero hacerles aclarar frente a este incidente que acabo de explicar, es que ese incidente tiene una importancia si en el proceso hay cómo cobrar, es decir, hay cómo reparar a la víctima, pero como lo dije por allá adelante, que al inicio se hayan pedido esas medidas cautelares, y esas medidas cautelares se hayan impuesto sobre los bienes, o si es sobre bienes muebles o se trata de delitos con vehículos, que se haya fijado una caución y que esa caución se pueda citar al tercero para que haga el pago. Porque eso es lo que se busca en este proceso, lo que se busca es la indemnización de los perjuicios. Y es ahí donde tiene importancia esas medidas cautelares establecidas en el artículo 92 de embargo y secuestro, que es la garantía para indemnizar los perjuicios causados a las víctimas. Y debe hacerse desde la imputación, con un oficio emitido por el juez de control de garantías para que saque los bienes del comercio. Asimismo, en el artículo 92 dice cómo debe ser el procedimiento para este embargo y secuestro, donde remite al Código General del Proceso y faculta al juez para que una vez embargado y secuestrado se le nombre secuestre y se siga por el trámite del Código General del Proceso para garantizar que no se cesen los perjuicios, que se tenga la garantía del pago de los perjuicios, o que se pueda pedir una caución. Es que lo que uno está buscando con esto no es que busquen que metan la persona a la cárcel. Si la persona tiene bienes, lo que uno está buscando es que lo repare. Y para dicha medida el juez debe examinar, al momento de ir a solicitar ese embargo y secuestro, la necesidad y la medida, la necesidad de la medida. Y si considera
Una menos gravosa, él está facultado para hacerlo. Ahora, una menos gravosa puede ser la contemplada en el artículo 101, que se trata de la suspensión del poder dispositivo cuando se trata de bienes que fueron obtenidos fraudulentamente. Otra medida menos lesiva es que el embargo y el secuestro del bien inmueble, que es la que dicen todos los jueces una vez hacen la imputación, es la contemplada en el artículo 97, esa prohibición de enajenar, pero ese artículo manifiesta que esta medida cautelar debe hacerse con una comunicación a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, y para el caso no solo con la manifestación de la audiencia, ahí el juez tiene que sacar un auto, un oficio, una remisión a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos donde se encuentra el bien para que figure la anotación en el certificado de traición, y así no se pueda enajenar o disponer del mismo, y quien adquiera ese bien está sometido a la condición en que se encuentra, y esta medida puede prorrogarse por el tiempo que dure el juicio o hasta que la sentencia quede en firme. Esa es la importancia de las medidas cautelares. También el Código contempla las medidas cautelares para garantizar el pago de las víctimas cuando se trata de delitos culposos, y esta es la que está contenida en el artículo 100, afectación de bienes o delitos culposos, sobre los cuales se puede solicitar embargo y secuestro, pero también cuando son vehículos de servicio público dice que se puede garantizar con el pago de los pagos de los perjuicios con una póliza. Debe presentar el abogado, esa póliza la debe presentar el abogado al momento de solicitar la audiencia del juez para sustentar las pretensiones, es decir, para que se le entregue el vehículo y para que se garantice esos perjuicios a la víctima. Todo esto y todo lo que tiene que tener en cuenta el apoderado de la víctima al manifestar esto en la audiencia, tiene que tener en cuenta el daño emergente, el lucro cesante, daño a la vida de relación, los daños morales, pero eso ya se los hablará, considero yo, que mañana el doctor Robinson. Pero ahí sí tiene que relacionar la pérdida económica por la destrucción del bien o la puesta en peligro del bien jurídicamente tutelado, los gastos y erogaciones y desembolsos que necesariamente hizo la persona para atender todo lo relacionado con la vulneración del mismo o la secuela que éste le dejó, lo relacionado con el transporte, los gastos para controles, terapias, medicamentos, incapacidad, transportes a medicina legal, a todos los gastos médicos, los gastos hospitalarios, los gastos para establecer la víctima. Se puede cobrar el daño futuro, pero siempre y cuando este sea cierto. El valor del daño emergente tiene que actualizarse al momento del fallo, dejando claras las bases de cómo se va a actualizar. Y en el lucro cesante, pues el lucro cesante ya sí tiene que justificarlo, y ese lucro cesante ya tiene que hacerlo de acuerdo a las manifestaciones que ha hecho la Corte Suprema de Justicia en cada uno de los pronunciamientos, para que no se lo vayan a negar. Y hasta aquí queda mi exposición en esta barra académica. Muchísimas gracias. El que tenga preguntas, estoy dispuesto a resolvérselas desde que esté en mi capacidad, y si no, pues buscamos la forma de resolverla. Gracias, profe. Gracias, hermano. Bueno, no siendo más, les agradezco, muchachos, por la asistencia, y espero que les sirva y tengan el conocimiento para cuando les toque enfrentar estas situaciones. Un feliz día para todos y cordial saludo. Doctor, muchas gracias. Feliz día. Gracias, profe. Hasta luego.